Hola hermanos, hola hermanas, Dios los bendiga. Hoy quiero acercarme a ustedes reflexionando sobre un tema que a veces no nos damos cuenta y no lo tomamos muy en cuenta, que es el de cómo nuestra juventud nos fue formando y llevando a tomar decisiones, identidades, proyectos, y cómo incluso nuestra propia juventud se fue formando nuestra imagen de Dios. Fuimos descubriendo esa imagen de Dios que muchísimas veces tenemos que aprender a purificar. Y hoy vamos a participar, a mirar un poco cómo ha sido la juventud de Moisés. Un tema que a veces pasa de largo, que a veces no es muy tenido en cuenta. Del Éxodo, capítulo 2, versículo 11 y siguiente. Pasaron los años. Moisés creció, salió a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo y dijo al culpable: ¿por qué maltratas a tu compañero? Él le contestó: ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando que la cosa se había sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que solían salir a sacar agua y a llenar los bebederos para dar de beber al rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y le dio de beber a su rebaño. Ellas volvieron a casa de Raguel, su padre, y él les preguntó: ¿cómo así que hoy han vuelto tan pronto? Contestaron: un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha dado de beber al rebaño. Replicó el padre: ¿dónde está? ¿Cómo lo han dejado marchar? Dámenlo para que venga a comer. Moisés accedió a vivir con él y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un niño y Moisés lo llamó Gersón, diciendo: soy forastero en tierra extranjera. Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Viendo a los israelitas, Dios se interesó por ellos. Palabra de Dios. Ciertamente, podrán decirme: bueno, yo ya pasé mi juventud. Pero a veces es importante poder analizar cuáles han sido nuestras actitudes, cuál ha sido la experiencia de Dios en nuestra juventud, porque a partir de allí podemos hacer un proceso de crecimiento, de sanación y de liberación de muchos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras estructuras. Podríamos decirlo casi como un proceso total de conversión, no solamente una conversión a nivel espiritual, sino una conversión en todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo personal, desde lo humano,
hasta lo más importante. Si te interesa este video, dale like y te invito a suscribirte. Va a ser un gusto tenerte en nuestro canal. Mirando el texto de hoy, este texto del Éxodo, vemos un Moisés como alguien que ya desde su juventud se interesa por el aspecto inhumano y opresivo del ambiente en el que él vivía. Hay en Moisés una actitud de superar las indiferencias y de vivir desde una sensibilidad. Y esta sensibilidad de Moisés no es solamente pura sensiblería, sino que podemos llamar esta sensibilidad de Moisés los primeros pasos en su vocación. Moisés le va a tocar ser liberador de su pueblo. Y de alguna manera, lo que queremos que sea comienza en lo que estamos haciendo hoy. Lo que quiero que sea mi futuro comienza en lo que estoy haciendo hoy. No va a llegar nada, no va a venir de arriba nada, sino que va a ser lo que yo estoy realizando hoy. Pero Moisés tiene que madurar. Tiene que madurar esto que está viviendo. Tiene que madurar esa sensibilidad espiritual y profunda frente a la opresión que rodea el ambiente, el sistema en el cual vive. Tiene que encontrar la forma precisa en que va a poder realizarse. ¿Por qué? Porque no se trata de liberar a unos maltratando o asesinando al que oprime. En el fondo es cambiar de lugar, simplemente. Sacar al opresor para transformarme yo en opresor, como tantas veces en la historia humana, como tantas veces pudimos ver en el siglo XX. Liberación no significa violencia. ¿Por qué? Porque la violencia, indudablemente, siempre termina engendrando más violencia. A un acto violento viene otro y así entramos en una especie de espiral de violencia que no tiene fin y que tiene consecuencias catastróficas y cada vez más graves. Por eso es que ver a Moisés huyendo del desierto, esa huida al desierto de Moisés, tiene una gran carga simbólica. Moisés, por un lado, tiene que tomar distancia. Y tiene que tomar distancia, una distancia que es necesaria para comprender la situación. Muchas veces en nuestra propia experiencia, si no sabemos tomar distancia de lo que estamos viviendo, a veces hasta de alguna manera tomar distancia desde nosotros mismos, desde la realidad, desde los vínculos de una relación, una crisis de pareja o la no crisis. Mientras no tomemos distancia, no vamos a poder comprender la situación, no vamos a poder entender mejor las cosas. Pero además, tomar distancia en la vida es propiciar un espacio y un ambiente necesario para el encuentro con Dios. Moisés es en el desierto que va a ir dándole forma a eso que el Señor ya ha sembrado en su muy profunda y humana personalidad. Y aún así no le va a ser fácil. Cuando llegue el momento, no va a querer aceptarlo tan fácilmente. Es una orientación que le va a dar el sentido de su vida, pero tiene que ir dándole forma y de alguna manera, tal vez nosotros que ya estamos más grandes, tendremos que tomar un espacio, y este tiempo que estamos viviendo es una especie de tiempo de desierto, una especie no, es un tiempo de desierto que si te pones a pensarlo,
tiempo para tomar distancia, para mirarnos a nosotros mismos, para mirar nuestra realidad, para mirar nuestra propia familia, nuestras relaciones, nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestros sueños. De alguna manera tomar distancia para darle forma o para cambiar la forma. Cualquiera de las dos cosas es posible y alguna de las dos es necesaria. Mirando de nuevo a Moisés en este episodio del desierto, en el pozo de Madián, episodio bastante desconocido, muy poco frecuente en nuestra reflexión, muy poco leído incluso, Moisés tiene una continuidad en esa sensibilidad, en esa capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del débil y del oprimido. Es como que Moisés mantiene eso. Al defender a estas mujeres, las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, que son maltratadas por unos pastores, Moisés está preparándose, está trabajando dentro de sí mismo, está madurando humanamente, pero también está madurando espiritualmente, porque sin madurez humana no hay madurez espiritual, y puede haber madurez espiritual, pero sin madurez. Puede haber madurez humana, pero sin madurez espiritual. Moisés está madurando el momento, a ese instante que va a ser llamado a defender, no ya un grupo de mujeres, de unos sencillísimos pastores, sino a un pueblo numeroso, pero ya no es la defensa de un grupo de pastores, sino la defensa del poder del faraón, del poder faraónico, que era una de las formas más antiguas y más poderosas de ese momento histórico. Y fíjense que termina este capítulo poniéndonos la forma en que Dios se quiere relacionar con su pueblo. ¿Cómo se va a relacionar con ese grupo de hijos e hijas suyas que están esclavos en Egipto? Hasta este momento del relato, si ustedes leen los 2 primeros capítulos del Éxodo, parece que Dios hubiera estado distante, ausente. Es muy significativo en el texto que lo que hace que Dios vuelva a ese pueblo que, entre comillas, él se había ausentado, y muy entre comillas, porque Dios no se ausenta nunca, lo que motiva son los lamentos, las quejas de los esclavos, de los oprimidos, de las oprimidas. Es la situación real. Cuando uno piensa esto, lo primero que, mirando el texto, dice la palabra, dice, se interesó por ellos, por los esclavos, que se quejaban de su esclavitud. Hay allí una actitud del Señor respecto a la historia humana. ¿Y la actitud cuál es? Siempre del lado del que está abajo, está caído, del que está oprimido, está herido. Si no nos damos cuenta, si perdemos esta clave, esto es como una llave de interpretación de la historia de salvación de Dios a lo largo de la vida de su pueblo, pero también de nuestra propia historia de salvación, nuestra historia personal, nuestra historia como iglesia y nuestras historias como pueblo.
corremos el riesgo de creer que de alguna manera Dios está simpatizando con el que oprime, con el que domina. Y esto es precisamente lo contrario. Lo que Moisés va madurando no es solo su sensibilidad. Volviendo a Moisés, en esa juventud, ese relato de juventud de Moisés, no es solo una sensibilidad frente a la opresión. Podríamos decir, bueno, era un rebelde, alguien que lucha por una causa, sino que Moisés está madurando una imagen de Dios que se le va a confirmar en el capítulo 3 cuando se encuentre con la zarza. Si hoy lo pensás, hermano, este tiempo que te decía, tiempo para tomar distancias, tiempo de moderar, tiempo de poder tener perspectiva de nuestra propia vida personal, nuestra propia vida de oración, nuestra propia vida de servicio, nuestra propia vida familiar, nuestros proyectos, nuestras relaciones. En este tiempo que es perspectiva, también es al mismo tiempo un espacio en el cual cada uno y cada una puede empezar a encontrar esa clave, que es esa presencia de Dios que siempre está atento a ese clamor de sus hijos y sus hijas, a esa necesidad de sus hijos y de sus hijas, a esa necesidad de abrir el corazón frente al que está oprimido y sufriendo. Esto no es algo más, no es una declaración de buenos deseos, es la clave de nuestra fe. Entender a Jesús desde esta perspectiva como aquel que nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte, como dice Pablo, es entender ni más ni menos que esa perspectiva es la clave que hoy debemos asumir para nuestra vida personal y espiritual. Dios lo bendiga.